Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuchen esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el 9 de junio, domingo, la primera semana después de las elecciones, en donde lo que tuvimos fue pues ya los cómputos distritales que confirmaron esencialmente lo que decía el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, que también confirmó lo que dijo el conteo rápido la noche del domingo 2 de junio, que nos sorprendió a muchísimas personas. Ahora me entero que muchos encuestadores dicen que ellos realmente traían entre 25 y 30 puntos de ventaja en los datos crudos, pero como modelan para entender mejor el comportamiento del votante, por eso publicaban pues otro tipo de datos. Entonces, bueno, pues ya ven, eso es lo que me dicen. Vamos a ver en las siguientes elecciones qué cosa miden. Yo ya no voy a volver a pronosticar, eso téngalo por seguro. Pero pues eso fue lo que ocurrió y durante esta semana se confirma todo esto. Ahora entramos en un segundo momento bien complicado y es el intento de la coalición oficialista por extender su triunfo de manera arbitraria. Eh, Están tratando de utilizar la que se llama cláusula de sobrerepresentación para tener muchos más diputados y senadores de los que deberían tener. La coalición del presidente obtuvo para los diputados y senadores 56% de los votos. Eh, Esa es mayoría simple, pero existe esta cláusula de sobrerepresentación que ya debería haber desaparecido hace mucho, pero se mantuvo, en la que se dice que se le pueden dar 8 puntos adicionales a quien haya ganado la elección, hasta 8 puntos. Entonces, 56 más 8 da 64. Nada más que aquí viene la interpretación de la ley. ¿Debe esos 8 puntos asignarse a la coalición o deben asignarse a cada partido al interior de la coalición? Pues están usando la interpretación que les conviene, ¿no? Y entonces están pasando de 56% de los votos a 75% de los diputados, lo cual significa que la oposición, que ganó 44% de los votos, va a tener 25% de los diputados. Prácticamente hablando, 20% de los que votaron por la oposición pierden su representación porque pues estos andan alambreando con la ley. No es algo sorprendente, lo habían hecho en 2018, lo intentaron en 2021, pero entonces el INE de ese momento estuvo más duro y aguantó. El de ahorita, como usted sabe, pues ya durante la campaña demostró que no está funcionando como árbitro. Pueden organizar la elección con sus dificultades, les decíamos desde la semana pasada, no entregaron todos los paquetes a tiempo, estaban incompletos, 20% de las casillas no había abierto hacia mediodía. Entonces, bueno, tampoco fue que hicieran las cosas perfectas en la organización electoral, pero la hicieron. En la parte de árbitro no hicieron nada. O sea, el presidente pasó por encima de ellos. Durante todo el tiempo estuvimos quejándonos de los 23,000 siervos de la nación, acompañados por 40,000 jóvenes construyendo el futuro, que iban casa por casa promocionando el voto a favor de la coalición del gobierno. Eso es ilegal. El presidente, desde el inicio, cuando Xóchitl Gálvez se convierte en la coordinadora de la coalición de oposición, de inmediato la acusa de corrupción y demás. Y con eso, pues la llena de negativos y Xochitl ya no los pudo quitarse de encima esa parte. Entonces, todo eso debía haberse sido castigado por el INE, la publicidad excesiva, pero no se hizo nada. Y entonces lo que tuvimos fue una elección salinista. Creo que es el mejor ejemplo. Usted se acordará, sobre todo si es viejito como yo, que Carlos Salinas gana en 1988 de una manera muy poco clara. Yo durante mucho tiempo estuve convencido que no había ganado, que le había ganado Cárdenas. Después ya me fui convenciendo que no estaba tan claro. Cárdenas ganó en varias partes del país, pero probablemente no en todas. Pero en cualquier caso, no hay manera de saberlo. No se contaron nunca esos votos.
Entonces llega Carlos Salinas con una mancha enorme y se la empieza a quitar. En febrero de 89 encarcela a Laquina, el líder del sindicato petrolero, un hombre muy poderoso. 6 meses después logra la renegociación de la deuda externa y con esas dos cosas se gana la clase media. Y para ganarse al resto del país, que era el importante, la clase media, si hoy no es muy grande, pues entonces era más chiquita. Para ganarse al resto de los mexicanos, Salinas inventa un programa social que se llama Solidaridad. Ese programa social consistía en apoyar comunidades que tuvieran un proyecto en el que estuvieran dispuestos a participar como comunidad y a cambio de esa participación el gobierno los apoya. Es decir, una comunidad que necesitaba un camino, pues sí, se organizaban, iban a hablar con el gobierno, el secretario de Desarrollo Social, que era Luis Donaldo Colosio, y pues el gobierno les aportaba apoyo técnico, materiales y lo que fuera, y la gente aportaba su trabajo y con eso hacían su camino o un pozo o lo que necesitaran. Eh, a lo mejor no se acuerda usted, pero es que Carlos Salinas de joven era maoísta y pues tenía la idea de que este tipo de organización iba a ser muy útil, no solo para que pudieran pues, estar un poco mejor todos, sino sobre todo para conseguir apoyo a su proyecto político. Y eso es lo que hacen. Y así gana la elección de 1991, la intermedia. Para la elección de 94, el candidato era Luis Donaldo Colosio, usted sabe, fue asesinado, lo reemplaza Ernesto Zedillo, que no era un personaje muy carismático ni mucho menos. Y entonces, para ganar esa elección, además de los proyectos de solidaridad y todo, que ya eran inmensos, ya eran hasta autopistas enteras, Salinas le mete una lana monumental. Y Cedillo gana pues arrollando. Y él mismo se queja de que hubo dispendio, de que se gastó demasiado dinero, que fue una elección inequitativa. Y una vez que viene la crisis de 95, pues hay que hacer una reforma que cambie por completo esa forma de hacer elecciones. Es la reforma de 1996. Antes de eso ya teníamos un Instituto Federal Electoral con consejeros ciudadanos. Ese aparece en 1990, pero esos consejeros ciudadanos no tenían el control total del instituto ni la fuerza para detener al presidente. Por eso Salinas los arrolló. Entonces, vea usted lo que pasaba en las elecciones salinistas. Había un árbitro sin fuerza, se usaba un programa social para ganar la elección y además se gastaba todo el dinero que fuera necesario para que ganara el sucesor. Bueno, esas tres cosas son las que tiene usted hoy. Un INE que no tiene fuerza, programas sociales orientados a ganar la elección y todo el dinero del mundo para que gane la candidata. Entonces, esta fue una elección salinista. Pero las elecciones salinistas son previas a la democracia, lo cual quiere decir que ya no estamos en democracia. No sé si es más o menos claro el argumento, pero eso es lo que yo creo que está ocurriendo en nuestro país. Les decía yo, esta es una elección de Estado, esta fue una elección de Estado, eh, y la etapa democrática termina. La última elección democrática en México fue 2021, en mi opinión. De manera que tuvimos un cuarto de siglo, de 97 a 2021, 24 años, redondele, un cuarto de siglo de democracia en nuestro país y ahora ya no estamos en democracia. El resultado de la elección nos confirma esto. Y por si hubiera duda, insisto, pues están tratando de que su triunfo, que fue fuerte, se convierta en algo prácticamente definitorio. Es decir, no les bastan los 56% de diputados, no les basta el 64% que el espíritu de la ley indica, ellos van por 75%. Y con eso, pues tendrían tranquilo cambiar la constitución en la Cámara de Diputados. Traen, creo que 27 congresos estatales, tampoco es obstáculo. Ya nada más faltan los senadores. Ahí no estoy todavía claro cómo quedan. He visto a varios colegas que escriben que ya nada más les faltan dos. Si faltan dos, pues los van a comprar, ¿no? Tampoco está tan complicado eso. Ya sabe usted que siempre hay alguien dispuesto a sacrificarse en el altar de la patria. Entonces, pues tendrían mayoría calificada.
Esto fue lo que durante la semana pasada provocó pues, problemas en el mercado cambiario y en la bolsa de valores. La bolsa de valores de México no es algo que deba preocuparnos mucho, es una bolsa de juguete, la verdad, muy chiquita. Eh, las grandes empresas en México son esencialmente familiares, cotizan un cachito nada más como forma de financiamiento, pero no el control de la empresa, ni mucho menos. De manera pues que es una bolsa muy chiquita, que no tiene mucha importancia, pero se hundió 6 puntos, 6% pues el lunes siguiente a la elección, mientras el peso se ajustaba 4%. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque en la noche del domingo, mañana del lunes, los inversionistas se dan cuenta que podría tener mayoría calificada el partido del presidente o la coalición del presidente y que entre las reformas que él anunció que iba a hacer, pues está la destrucción del poder judicial. Y sin poder judicial, pues ¿cómo se defiende un inversionista si lo quieren expropiar? Pues no tiene cómo. Ahorita eso es lo que ha medio funcionado. Usted vio la cascada de amparos cuando se hizo la ley eléctrica en 2021. Con eso medio se defendieron los que pudieron. Pues si no hay poder judicial ya ni con eso, ¿eh? Entonces no hay defensa. Entonces la gente dijo, ay, güey, esto se va a descomponer y empiezan a tomar su dinero. Eh, la candidata triunfadora, todavía no es presidenta electa, Claudia Sheinbaum, trató de tranquilizar a todo mundo, reiterando que se queda Ramírez de la O, el cual lanzó un comunicado bastante triste, pero pues algo es algo. Y entre que se queda Ramírez y que deja esto, o sea, no va a pasar nada muy grave, eso quiso decir. Pero eso no fue claro, ¿eh? Es decir, tampoco crea usted que si se queda Ramírez de la O, todo el mundo está feliz. Más bien su preocupación es que llegara alguien peor, pero pues, de momento no es así tampoco una fuente de confianza, ¿no? Y menos con ese comunicado que, insisto, estaba muy triste. Entonces el dólar no bajó de precios, ahí se quedó, y afortunadamente dejó de crecer. Y ahí estábamos cuando el jueves en la tarde Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena que están de salida, dijo, no, 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 sí, vamos a hacer las reformas, ¿eh? Y tómala, güey, ahí va el dólar otra vez. Y el viernes en la mañana el presidente dice, pues claro que las vamos a hacer. Es más, Claudia lo dijo en campaña o no. Sí lo dijo. Entonces hay que hacer la reforma. Y la primera es la judicial. Y hay que hacerlo empezando el periodo de sesiones de la 66 legislatura, que es en el septiembre. Entonces, titulé mi artículo del lunes de esta semana, así, el error de septiembre, en referencia, ya sabe usted, al error de diciembre de 1994, que pues derrumbó un castillo de naipes, que era la economía mexicana en ese momento, y nos metió en un problema mayúsculo. Ahorita no hay un problema de ese tipo, ¿eh? No, no vaya a malinterpretar y piense que estamos al borde de una devaluación macro, no, no. En 1994 México tenía un déficit en cuenta corriente de casi 6 puntos del PIB. Eso no es financiable. Lo habíamos estado posponiendo el ajuste, tratando de que la entrada del Tratado de Libre Comercio resolviera el problema, pero no daba tiempo. Y en el intento de que el peso se ajustara más rápido, fue cuando vino la tragedia. Hoy no puede pasar eso por dos razones. Una, no traemos ese déficit en cuenta corriente. No lo traemos porque las remesas lo están resolviendo. Es decir, si no hubiera remesas, estaríamos exactamente en el mismo nivel de déficit en cuenta corriente que teníamos en 94, pero ahí están las remesas y no veo ninguna razón por la que desaparezcan mañana, así que por ese lado está usted tranquilo. Y segundo, el tipo de cambio no está en una banda de flotación como era en aquella época, está en flotación libre. Por eso se ajusta durante la semana 8%, 4 el lunes y 4 entre jueves y viernes. Eh, pero el presidente no solo dijo eso. El presidente también dijo pues que él está dispuesto a ayudar a Claudia si Claudia se lo pide, que él va a seguir opinando porque pues está en su derecho, que sus hijos son buenas personas y además son tan comprometidos con el movimiento, así que tienen todo el derecho a participar en política y sin duda a formar parte del nuevo gobierno. Mi conclusión es que lo que traemos es el enfrentamiento que tanto estuvimos platicando.
decíamos, si llega a ganar Claudia Sheinbaum, su problema va a ser quitarse de encima el alacrán. Bueno, pues el alacrán ahí está y dice que no se va. Eh, Muchas personas muy inteligentes me siguen diciendo que al final va a ganar Claudia porque es la presidenta. Yo sigo sin entender cómo no es la presidenta del periodo del PRI. Mucha gente está convencida que regresamos a la época del PRI. No, no regresamos a la época del PRI. Regresamos en el sentido de que un solo partido, un solo movimiento tiene el poder hegemónico. Controlan prácticamente todo. Eso sin duda. La diferencia es el instrumento. El PRI era una estructura que se fue construyendo durante décadas. La construcción más importante la realiza Lázaro Cárdenas, usando lo que había hecho Plutarco Elías Calles, que en realidad no era ni un partido político ni nada, él era el único importante. Cárdenas logra reemplazarlo sin matarlo, primera vez en ese periodo. Logra construir grupos organizados en obreros, en campesinos, en empresarios, y con base en ello va a construir un sistema corporativo. Este sistema corporativo aguanta muy bien desde que lo construye Cárdenas hasta el fin del gobierno de Ávila Camacho. Cuando llega Miguel Alemán, le agrega la parte de la iniciativa privada indispensable para poder generar desarrollo económico. Lo hace con eh, lo que llamamos capitalismo de compadrazgo, cuates suyos, que se les da chance de hacer negocio a cambio de que repartan. Y pues así es como se hicieron nuestros empresarios grandotototes, esas grandes fortunas que están todavía hoy en el Consejo Mexicano de Negocios, son socios de esos viejos políticos. Ya fueron muriendo algunos políticos, los hijos salieron malos, los nietos salieron peores, pero esas grandes fortunas ahí están y para ellos es igual la democracia que el autoritarismo. Ellos van a negociar con quien sea el presidente y con eso. Nada más que ahorita el asunto es con quién negocias, quién tiene el poder para mover las cosas. Porque, insisto, este sistema que habíamos construido alrededor del PRI durante décadas era una estructura disciplinada que ocupaba todo el territorio y que tenía una función doble. Por un lado, controlaba la política y por otro lado, servía para transmitir información de las bases hacia las cúpulas. Era realmente un mecanismo de intermediación. Morena no lo es. Morena no es un partido político estructurado alrededor de una cierta ideología. No, es un montón de gente bien distinta que lo único que los mantiene unidos es López Obrador. Y él es el que los puso como senadores, diputados y gobernadores. Entonces se le deben a él. ¿Cómo es que la presidenta tendría el control? Me dicen, no, hombre, pues con el presupuesto. Pues primero, acuérdese que andamos bien escasos de lana. Segundo, el presupuesto lo controla el Congreso. Ah, no, pero mira, una vez que está en Hacienda, ¿y quién va a tener Hacienda? ¿No es Rogelio? Bueno, pero después, pues sí, pero para después, quién sabe qué pase, mano, ¿no? Yo realmente lo veo complicado y este fenómeno que llamaba yo en mi artículo diarquía, es decir, el gobierno de dos, pues es un fenómeno bien difícil de administrar. Para la señora Sheinbaum va a ser bien importante lograr tener un gabinete más o menos sólido, aun cuando, ya lo platicamos aquí, las secretarías de Estado están totalmente destruidas, pero bueno, pues lo que se pueda. Y va a ser fundamental la selección de dos personas, el secretario de Hacienda, que ya comentamos, y el de la Defensa Nacional, porque pues ahí sí está el poder, el dinero y la fuerza. Si eso se lo logra controlar López, la señora Claudia no va a tener poder. Si lo controla Claudia, entonces va a poder ir encerrando al señor en Palenque y eventualmente, pues ya que se dedique a, no sé, sembrar plátanos o lo que le guste. Eh, ese es el fenómeno en el que estamos ahorita. Y eso significa muchísima incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, eso lo tiene que resolver o la tasa de interés o el tipo de cambio. Y entonces creo que hay presión en ambas a la alza. Y eso es lo que usted va a estar viendo estos días. ¿Cómo se resuelve? Pues cuando gane uno de los dos. ¿Y eso cuándo va a pasar? No tengo la más remota idea.
pero pues de aquí a septiembre al menos a sufrir. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.